Señor Fran Mora, precisamente durante esa visita que realizó Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, que está realizando durante esta semana a Caracas, tuve la oportunidad de dialogar con él hace unos cuantos minutos en una breve entrevista que nos concedió y quiero que escuchemos algunas de las respuestas que nos entregó a los interrogantes que le planteamos, precisamente frente a la situación que enfrenta no solamente la democracia en Venezuela, sino la situación que enfrenta la democracia en el continente americano. Le preguntamos si él creía que los sistemas políticos del continente avanzan hacia un fortalecimiento de la democracia o si avanzan hacia regímenes autoritarios que no la respetan. Veamos la respuesta que nos entregó. Mire, yo creo que cuando hablamos de la política latinoamericana no hay que comparar la realidad actual con el ideal, porque el ideal siempre es inalcanzable, sino con el pasado. Y si nosotros comparamos la situación de América Latina con lo que ocurría hace 20 o 30 años, creo que es innegable un progreso. Tenemos mucho menos dictaduras que en el pasado. De hecho, dictadura integral tenemos una sola hoy día en América Latina, que es Cuba. Tenemos una semidictadura, que es el caso de Venezuela. Y el resto de América Latina, mal que mal, tiene gobiernos democráticos, algunos muy imperfectos, otros menos imperfectos, pero la tendencia general para mí es hacia la democracia, hacia la legalidad, hacia la libertad. Creo que las utopías sociales, las utopías socialistas, colectivistas, estatistas, que eran tan vigorosas en los años 60, 70, hoy día están prácticamente derrotadas, están en manos muy minoritarias, de círculos muy pequeñitos y prácticamente cortados con lo que es la orientación de la mayoría de nuestras sociedades, de tal manera que, aunque con cautela, creo que hoy día en América Latina, desde el punto de vista político, se justifica más el optimismo que el pesimismo. Diputado de oposición de Venezuela, Williams Dávila, escuchábamos al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Dice que las democracias del continente están respondiendo básicamente pues a los intereses y a las reivindicaciones de libertad. ¿Cómo analizar que mientras el continente, la mayoría de los países, como Chile, como Colombia, inclusive como Perú, por citar solo algunos, México, hay un respeto constante de la democracia y Venezuela parece virar hacia el otro lado? El péndulo de Venezuela parece ir hacia ese lugar, en países no solamente como Venezuela, sino de Ecuador. ¿Cómo analizar esa diferencia? Bueno, yo pienso que hay que ejercer una gran ofensiva de opinión pública internacional. Hay que hacer una presencia internacional a nivel del mundo sindical. Yo creo que la oposición tiene líderes sindicales que están hoy día exiliados. El caso de Carlos Ortega, que sigue siendo el presidente de la CTV en el exilio. Tenemos dirigencia estudiantil venezolana muy fuerte que puede perfectamente concertar las organizaciones estudiantiles internacionales, el mundo académico, esto que estamos haciendo varios parlamentarios de ir a los parlamentos de varios países, forma parte de una estrategia para esclarecer aún más y para que los gobiernos se den cuenta. Esta es una lucha que no hay que desfallecer en ello. Diputado, ¿pero usted cree que la defensa de la democracia en los gobiernos del continente americano es la misma a nivel interno que a nivel interno, que a nivel externo? O sea, porque uno entiende, por ejemplo, cómo países como Brasil internamente mantienen un fortalecimiento de sus instituciones democráticas, un respeto por sus libertades, sí, pero al hacer ese mismo análisis en su posición que toman ante países o ante gobiernos como el de Nicolás Maduro, la forma, digamos, de analizar este tipo, digamos, de dinámicas es distinta. Jefferson, es un poco un problema de hipocresía también, o un asunto de hipocresía, porque internamente ellos resguardan la separación de poderes. Y hay una cuestión también, una hipocresía en esa denominada, entre comillas, izquierda latinoamericana que cree que en Venezuela se está dando un ejemplo de esa utopía que hablaba Mario Vargas Llosa, de la utopía todavía sobreviviente, ¿me entiendes? O sea, los defensores de la utopía, la resistencia del idealismo que llega hasta un nihilismo tal de desconocer las propias pasiones del ser humano. Entonces, ese tipo de cosas que efectivamente está sucediendo en algunos países, bueno, hay que desenmascararla, porque esa no es ninguna izquierda.
Y esto no es un problema ni de derecha ni de izquierda, esto es un problema de valores democráticos, de principios, esto es un problema de democracia. Desafortunadamente, así como a Bolívar le tocó hace 200 años comenzar desde allá, desde la cordillera de los Andes, donde yo soy, de mi estado, y recorrer todos estos países para buscar la libertad, pues bueno, no nos ha sido fácil esta situación. Tenemos que seguir en esta lucha, tenemos que seguir en esta nueva epopeya de liberar a nuestro país. Parece mentira que la lucha nuestra es por la independencia nacional y por la defensa de la democracia como epicentro fundamental que es Venezuela. Entonces, esos son conceptos hoy día difíciles y por eso es que nosotros tenemos que buscar un discurso que nos una y para mí es el discurso de los derechos humanos. El discurso de los derechos humanos no es un discurso que desune. Y si nosotros tenemos toda la contundencia de las evidencias y de las cosas que están sucediendo, de las torturas y de los tratos crueles, esa lucha hay que llevarla y hay que llevarla a todas las instancias internacionales, a todos los organismos de la Haya y a todas esas estructuras internacionales del derecho internacional humanitario, lo que hoy día se llama el derecho internacional de los derechos humanos. Eso hay que llevarlo. O sea, no hay que desfallecer. Diputado, permítame, vamos con Frank Mora, ex subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Señor Frank, frente a la respuesta que nos ha dado el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quisiera conocer su opinión. Usted también es optimista, como el Nobel, al afirmar que el continente como tal avanza hacia una senda del respeto por la democracia y no, digamos, de los autoritarismos a nivel interno. Yo estoy totalmente de acuerdo con el escritor. Realmente hay que ver las cosas desde un punto de vista histórico y yo sé que es difícil pensar o decir de que con los acontecimientos en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, decir que hay más democracia y más respeto a derechos humanos hoy que lo que había hace 30, 40, 50 años es difícil decir, pero es cierto desde un punto de vista empírico. Yo sé que los venezolanos no piensan en eso en este momento. Yo soy optimista también porque el modelo bolivariano, ese del que se habló mucho, es un modelo fracasado, no es un modelo más allá de lo que está pasando en Venezuela. Y hemos visto que a pesar de las tendencias autocráticas de gobiernos como hemos visto en Ecuador y Nicaragua, hay realmente todavía presiones para respetar los derechos humanos en esos países, cuando antes hubiera sido mucho más fácil ver realmente un retroceso en la democratización y respeto a los derechos humanos. Repito, yo sé que eso es difícil saber si estás en Caracas en este momento, pero si tomas una perspectiva más regional, más hemisférica, histórica, yo creo que lo que dijo el escritor Vargas Llosa es muy cierto. Fran, pero también renace una reflexión a partir de lo que plantea el Nobel de Literatura, y es la que tiene que ver con el siguiente argumento. Es cierto que los gobiernos del continente americano internamente respetan sus instituciones, respetan la democracia, pero a nivel externo parece ser que no exigen el mismo, digamos, no hacen las mismas exigencias. Pese a que es importante la democracia al interior de sus países, sí reconocen gobiernos que han llegado al poder gracias a la democracia, pero que cuando llegan a ella utilizan el poder para destruir la democracia. Sí, Jefferson, para mí eso es lo que me preocupa más de todo, pero como dije anteriormente, a veces los principios y los intereses no coinciden. Y aquí en cuanto a Venezuela, particularmente por ejemplo, los países del Petrocaribe, que reciben mucha ayuda, siguen recibiendo ayuda, subsidio petrolero, y hay otros intereses económicos, y esos gobiernos, a pesar que no aceptan, no ven en buena luz lo que está pasando en Venezuela, no están dispuestos a tomar una actitud que le puede costar político y más que nada económicamente a ellos. Por ejemplo, la República Dominicana no va a salir a criticar al gobierno Maduro porque en un momento dado Maduro puede quitarle ese subsidio económico y puede tener unas consecuencias muy importantes para la República Dominicana. Y entonces, por lo tanto, cuando hay ese conflicto entre principios e intereses económicos, como en esta situación, los países usualmente van a tomar el lado de sus intereses. Bueno, señor Frank Mora, yo le voy a pedir un espacio de tiempo, también a nuestro diputado que nos acompaña hoy, diputado de oposición, Williams Dávila, para que
Vayamos a un corte de comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa. La noche vamos a estar analizando las respuestas que nos ha entregado desde Caracas, Venezuela, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, un análisis político que él hace de la situación de la democracia en el continente americano y específicamente también lo que sucede en Venezuela. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.